Hola, estamos una vez más en una cápsula de Guisar el poema. En esta ocasión me voy a referir al verso libre. El verso libre para mí es difícil en el sentido de que pues no pretende ninguna de las formas clásicas, carece de molde y por ello el riesgo es mayor. En algún momento algún maestro tallerista me decía que una de las ventajas pues de la poesía clásica era que era como hacer una gelatina la cual se vierte el líquido en molde y tenemos entonces la forma que le queremos dar, ¿no? Una gelatina en forma de rectángulo, una gelatina en forma de corazón, por decirlo de algún modo. El verso libre, en cambio, no tiene este molde. Entonces el riesgo es más alto. ¿Por qué? Porque en determinado momento podemos escribir palabras sin ton ni son dentro de la página en blanco. Depende entonces, el verso libre va a depender mucho del ritmo, de nuestra respiración, de prácticamente pues de ese oído tan fino que debemos de desarrollar para evitar todos los problemas que podemos enfrentarnos en el caso del verso libre, desde los ripios, desde las cacofonías, desde vicios que no ayudan en nada al verso. Entonces, es prácticamente, creo que es como aventarse al vacío y no saber si se van a desplegar nuestras alas, ¿no? Entonces, el problema del verso libre es ese. Entonces, pues prácticamente el poema pues es un encadenamiento de percepciones que está sujeta a nuestra respiración, a nuestro ritmo, y eso es lo que va a determinar y es lo que nos va llevando. En este caso, podemos acudir a, digamos que para evitar una de las formas que podemos evitar el poema, pues el hecho de perdernos dentro del poema, pues propiamente el desarrollar pues una especie de guía en el poema. ¿Qué queremos contar? Aunque suene como a narrativa, pero finalmente, ¿qué queremos contar? ¿Qué queremos decir en el poema, no? Una especie de inventario que nos vaya guiando a lo largo del texto para evitar caer en este tipo de desbordamientos sin ton ni son. Una guía, algo que nos vaya orientando hasta dónde va a ser también el alcance de nuestro poema. Otra forma de pronto pues es acudir propiamente a narrar una historia dentro del poema. Entonces estamos hablando así como una variante del verso libre, en el caso es pues el poema narrado o la narrativa dentro del poema. No sé, hay autores como Raymond Carver, el Henry Michaud, por ejemplo, que dentro de sus historias contaban, dentro de sus poemas contaban una historia. Entonces, de alguna manera iba determinando la evolución de la historia hasta dónde llegaba el poema o qué alcances podría tener ese lenguaje. Entonces, aquí lo que ellos pretendían pues era una precisión en el lenguaje, un contenedor de alguna manera en el que pudiera pues vaciarse todo el texto. Prevenir entonces el artificio sin ningún sentido, al contrario, pues ir marcando nosotros la pauta del verso libre. A mí me funciona mucho dentro de este modelo, pues igual como lo he insistido varias veces, dejar descansar el poema y volver a él momentos después o semanas después y ver realmente qué es lo que sirve y lo que no sirve, lo que agrega una visión más clara, más precisa en el poema, o bien una imagen que lo puede entorpecer en cuanto a ritmo, en cuanto a generación de emociones, de sentimientos. Entonces, esto de alguna manera pues va a ir marcando las pautas del verso libre. Otro punto que podemos pensar pues en el poema para tratar de eficientarlo pues es pretender una poesía conversacional.
Hace poco hablábamos, por ejemplo, de Ted Hughes con cartas de cumpleaños a Sylvia Plath. Bueno, él practica una poesía conversacional directa con Sylvia Plath, y cada poema es un episodio de su vida, un episodio de la vida de ellos. Entonces, eso también marca los límites en el verso libre. Entonces, son varias cosas que podemos hacer en el caso de cuando escribimos en el verso libre. Cuando un poema está terminado, cuando no, es como un dato muy impreciso, dependerá de cada autor, pero sí el hecho de que la imagen del poema, la idea del poema esté completa, esté clara, no esté solamente desde un punto de vista, sino que lo podamos ver de diferentes ángulos y esa imagen esté acabada. Como dije, el verso libre pues es como arrojarse al vacío, aventarse una alberca sin saber nadar, pero el oficio, el conocimiento de las formas poéticas, la lectura, el estudio de las formas poéticas, el hecho de estar puliendo nuestra propia propuesta poética nos ayuda mucho. Cuidar también los ritmos y algo fundamental, pues conocer también las técnicas poéticas, lo que son los recursos lingüísticos del poema nos ayudan muchísimo, porque también eso va a determinar que identifiquemos nuestros propios errores, que digamos, bueno, aquí a lo mejor utilicé un hiperbatón o una que no beneficia nada, o aquí hay una cacofonía que no me está funcionando, pero saber qué es cacofonía, saber qué es ripio, entonces eso pues hace que el poema conforme avancemos en su elaboración, pues queda más limpio, más claro. Hasta aquí esta pequeña cápsula, ojalá les sirva en torno a lo que es el verso libre. Los invito a seguir el grupo de Escribir Poesía, estamos en Face, abajo del video voy a poner nuestras páginas, y en mi página personal pues tengo muchos recursos para escribir poesía, ya tenemos algo de tiempo trabajando en ello. Los invito a conocer esta propuesta, y cualquier duda, comentario, pues también ahí están mi correo, mis redes sociales, y espero verlos en la próxima semana con un comentario más sobre el poema.